Gracias, gracias por esa linda presentación, mi amada. Tengo un pequeño problemita que me pasó, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero mi internet se quedó pegado por un par de segunditos, así que si me quedo pegada, vuelvo rápido, ¿ya? Por favor. Es para que sepan, porque no sé qué pasó, decía su conexión es inestable. Así que, bien, quiero saludar a todas las hermanas, buenas noches a todas aquellas que no he saludado. Hoy nuestro tema será la unidad, pero no es la unidad que nosotras decimos tener siempre, porque ella es muy básica y solo muchas veces de palabra. Decimos estar unidas, pero muchas veces no podemos ni hablar con las hermanas que piensan diferente a nosotras y tenemos cierta distancia muchas veces con algunas. Entonces, esta noche vamos a hablar acerca de la unidad que la Biblia nos presenta. Vamos a leer, me gustaría si alguien pudiera leer Efesios 4, del 1 al 6, por favor. Efesios capítulo 4, del 1 al 6, si alguien puede ayudarme con esa lectura. Amén, hermana Jacqueline. Dijo Amén. del 1 al 6, Efesios 4. Sí. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno del Señor. Del 1 al 6. Sí, hermana, está Perdón, bien. sí. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Solamente hasta el 6. Hasta el 6. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Al estudiar este pasaje, mis amadas, llama la atención de que a pesar de que la unidad esté basada en realidades divinas, el apóstol comienza solicitando cierto tipo de conducta a los cristianos para que esta unidad se concrete. Si hay un hecho claro, mis amadas, en este tema de la unidad, es que ella ya existe, la unidad ya existe, ya está en medio nuestro. Dios la hizo para su iglesia. Veamos cómo la muestra el apóstol Pablo en este capítulo. Y lo vemos alrededor del versículo del 1 al 3 del capítulo 4. La unidad debe ser activada y preservada por las cristianas, basada en el tipo de vida que deben vivir las cristianas. ¿Qué es lo que promueve la unidad? Las cristianas somos las promotoras de la unidad. Debemos verla como una responsabilidad divina sobre nosotras. Del versículo 4 al 6 muestra Pablo que la unidad se preestablece de las verdades eternas que las cristianas compartimos. Y del 7 al 12 muestra que la unidad es compatible con la diversidad de dones. Y también desde el 3 al 16, Pablo muestra que la unidad se encuentra estrechamente relacionada con la madurez y el crecimiento de la iglesia al seguir la verdad en amor. Pablo, habiendo explicado en los 3 primeros capítulos que todos los cristianos constituyen un cuerpo de la iglesia, el apóstol en esta parte de la carta extrae la conclusión sobre cómo deben vivir y actuar los cristianos, siendo miembros del cuerpo de Cristo. El ruego del apóstol es que anden dignos de su vocación. Versículo 1 comienza diciendo, andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamado.
¿Cómo se vive? ¿Cómo es digno de la vocación con que fuiste llamado? La primera forma de vivir es con toda humildad, lo que vamos a ver luego, un poquito más abajo del tema. Y la palabra digno quiere decir literalmente equilibrar balanza, equilibrar balanza. Eso quiere decir la palabra digno. Es decir, equilibrar tu vida con la vida que Dios nos propone. Ellas deben andar en la misma dirección que corresponde a la naturaleza del llamado. Es decir, la obligación de vivir de tal modo que esté en conformidad con el nombre de aquel a quien pertenecen y a quienes sirven. Y les recuerdo, mis amadas hermanas, que hemos sido llamadas por Dios a andar dignas de la vocación con que fuimos llamadas. Versículo 2. Pablo comienza con la misma condición de vida que comenzó Jesús en el Sermón del Monte. Andar como es digno del llamado depende de 4 aspectos de estilos de vida o cualidades personales que son ahora mencionados y que dan como fruto la unidad. La primera cualidad, hermanas, es con toda humildad. Leemos en Filipenses 2:6, dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Aquí vemos que para nuestro Señor la humildad fue una forma de vivir, una forma de vivir. Su vida y su muerte fueron servicio y sacrificio, sin ninguna preocupación en cuanto a su reputación de ser Dios y tener que humillarse, no. Su estilo de vida fue de humildad. Si nosotras somos llamadas a seguir los pasos del Maestro, los pasos del Señor, el llamado entonces del apóstol en cuanto a que haya en nosotros también este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, esto debe impactar nuestras vidas entonces. Somos llamadas a tener este mismo sentir. La humildad es irreemplazable, es insustituible en nuestro carácter. Y eso significa vernos a nosotras mismas como inferiores a las demás. En el capítulo 3, Pablo, en el versículo 8, Pablo dijo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Él no dijo, hermanas, soy el más pequeño. Él dijo, soy menos que el más pequeño. Soy menos que el más pequeño. Y no se trata, hermana, de una falsa humildad, sino el real concepto que tenía Pablo de sí mismo. Con todo, quien quiera que sea, que vive en Cristo y vive a Cristo, necesariamente ha de estar revestida de humildad. La segunda cualidad es con toda mansedumbre. La mujer es mansa, es suave, es dócil en el trato con las demás. Mansedumbre era usada también para designar a un animal completamente sometido a la disciplina y control. Y siempre damos el ejemplo del caballo, un animal tan grande pesando de más de 300 kilos, es dominado por un pequeño freno que tiene en su boca. Eso es ser manso, eso es ser controlado, es ser disciplinado. En el Nuevo Testamento, la mansedumbre es usada con referencia a la actitud de una persona para con la palabra de Dios, en el sentido de que aceptamos las disposiciones divinas sin disputar ni resistirnos a ellas. La tercera cualidad
es paciencia. Paciencia. Literalmente significa temperamento largo. La palabra paciencia significa temperamento largo. Y es la capacidad de soportar las debilidades de otras personas, aún la de las personas desagradables, y hacerlo por un largo tiempo. Longanimidad, largo tiempo. Paciencia es una de las palabras que Pablo usa en Romanos 2:4 también, cuando dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando su benignidad, te guía al arrepentimiento. Lo usa como uno de los guías hacia el arrepentimiento, diciendo que Dios tiene paciencia para que todos se arrepientan y vengan al arrepentimiento y sean salvos. La cuarta cualidad es soportándonos, soportándonos. Y eso significa ser clemente, clemente con la flaqueza de las otras, no dejando de amarlas por causa de sus debilidades, aunque a veces nos ofendan o nos desagraden. Pero todas estas cosas, hermana, la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el soportarnos, solo es posible en amor. Solo es posible en amor. Porque el amor es la actitud básica hacia las otras hermanas. Como dicen los versículos 15 y 16 que continúan ahí de nuestro pasaje, que dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir, ¿qué, hermana? Edificándose en amor. En amor. Todo lo que sigue en el resto de la carta puede ser considerado entonces una extensión del llamado que acaba de hacer Pablo. Es decir, la unidad que Dios ha creado solo puede ser realidad si y solo si están presentes las virtudes o las cualidades que Pablo ha mencionado. Humildad, mansedumbre, paciencia, soportarse. Todo esto en amor. Todo esto en amor. Versículo 3, hermana, dice solícitos. ¿Qué quiere decir? Celosamente diligente. Celosamente diligente. Guardar la unidad que el Espíritu nos ha dado por medio de la paz. El conflicto, hermanas, inevitablemente pone en peligro la realización de la unidad del Espíritu. Y debemos ser solícitos. ¿En qué? En guardar la unidad del Espíritu. En guardar la unidad del Espíritu. ¿Y cómo es que la cristiana puede guardar la unidad del Espíritu? Vamos a ver un caso, hermana, que nos ayuda a comprender cómo guardar la unidad del Espíritu. Un caso que nos puede ayudar a ver cómo es que fue solucionado un problema grande que pudo dividir a la iglesia del Nuevo Testamento. Vamos a ir a Hechos 15, del 1 al 35, que obviamente no vamos a leer todos esos versículos y yo les voy a resumir el caso, porque son muchos. Pero este nos va a ayudar mucho a entender cómo fue solucionado ese problema. Este caso ocurrió en una reunión que tuvieron Pablo, Bernabé, los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. El asunto en cuestión era que si el evangelio solo era para los judíos
o para los judíos y gentiles juntamente. Ese era el drama que había. Si ese era también para los gentiles, entonces ellos debían adaptarse a las costumbres y tradiciones de los judíos. Si el evangelio era solo para los gentiles, si también iba a ser para los gentiles, entonces ellos debían acostumbrarse a las tradiciones de los judíos. Pero veamos cuatro hechos significativos que ellos usaron para resolver este conflicto. 4 hechos que ellos hicieron para resolver este conflicto. El primer hecho significativo, revelado aquí en la solución de algo que amenazaba partir en dos a toda la iglesia, es que un grupo de hombres representativos de toda la iglesia estudió la situación. Estudió la situación, hermana. Hermanos de Antioquía y Jerusalén se sentaron para resolver el conflicto. Y qué bueno que la iglesia de Antioquía no decidió trazar su propio rumbo, sin que le importara la opinión de la iglesia de Jerusalén, no. Y qué bueno también que Pablo y Bernabé no se les ocurrió formar la iglesia paulina de Antioquía, con principios exclusivos de libertad para los gentiles, mientras que en Jerusalén se formaba la iglesia de Pedro, con reglamentos que satisfacían a los judíos. Pero hermanas, lamentablemente, esto es lo que hacen muchos cristianos hoy en día, cuando no pueden resolver sus conflictos. No están de acuerdo con algo y se mudan de iglesia y forman sus propias iglesias, lamentablemente dividiendo a la iglesia del Señor, lo cual también es un pecado. Pero lamentablemente vivimos en esa. ¿Cuántas iglesias de Cristo hay, hermanas, que ni siquiera se pueden ver unas a otras? ¿Por qué? Porque fueron divididas. Algunos creyendo una cosa y otros otra. No están de acuerdo con algo y se mudan y forman su propia iglesia. El segundo hecho significativo, hermanas, es que del concilio de Jerusalén, que todas las partes en disputa reconocieron por igual la soberanía del Espíritu Santo. Es importante esto, reconocer la soberanía del Espíritu Santo. Las pruebas presentadas eran evidentes que el Espíritu Santo estaba trabajando en gentiles y judíos. Ahora, la situación puesta sobre la mesa es: ¿en qué forma está trabajando actualmente en el mundo el Espíritu Santo? De la misma forma, de la misma forma. Pablo y Bernabé presentaron las evidencias recogidas en sus campos de trabajo. Era evidente que el Espíritu Santo estaba trabajando entre los gentiles en la misma forma que entre los judíos, concediéndole las mismas bendiciones espirituales sin necesidad de los ritos judíos. La solución propuesta fue entonces en este concilio: debemos trabajar y cooperar con el Espíritu tal como y donde Él está trabajando. Hermanas, qué hermosa solución y qué cosa más maravillosa de personas que dicen estar unidas. Cooperar con el Espíritu tal y como donde Él está trabajando. El tercer hecho significativo es que el concilio obedeció a las Escrituras. Para resumir el caso, hermanas, Pedro recurrió a las Escrituras, haciendo ver al concilio que las mismas Escrituras que ellos tenían anunciaban la predicación del Evangelio a los gentiles y la aceptación de los gentiles en el reino. El mismo Espíritu Santo que inspiró las Escrituras es el que está trabajando entre los gentiles en todas partes,
Fue importante ese reconocimiento de parte de todos los participantes en esa reunión. Y el cuarto hecho significativo, hermana, en este caso, es que habiendo decidido que ya que el asunto principal sería decidido de acuerdo al Espíritu Santo y su palabra, confirmados a través de su propia obra, que era obvia, todos estuvieron dispuestos a ser generosos y tolerantes con los sentimientos y prejuicios de los demás en cuestiones menos importantes. Hermanas, en igual manera, nosotras debemos aprender la magnanimidad para hacer concesiones con las hermanas en cosas no esenciales, estando ciertas que si trabajamos en cooperación con el Espíritu Santo, las cuestiones menores como asuntos de opinión no tienen mayor peso y no pueden dividirnos. Amén. Versículo 4 de Efesios dice, un cuerpo. La obra de evangelizar, hermana, es la obra también de reconciliarnos con Dios en un cuerpo. Esto quiere decir que el evangelio no solamente nos reconcilia con Dios, sino también nos reconcilia a las unas con las otras. Y es otra forma de alcanzar la unidad. Cuando hay personas que son agregadas al cuerpo de Cristo y pueden vivir la unidad en este cuerpo, es una forma de alcanzar la unidad. Pero si esa persona que llega al cuerpo de Cristo percibe que los miembros de la iglesia o los líderes o las hermanas o quien sea están en continuo desacuerdo, él no percibirá la unidad, no verá unidad por ningún lado. Además, no es posible amar a Dios, hermana, sin amar a las hermanas. Si no hacemos todo lo posible por estar reconciliadas con las hermanas, no estaremos reconciliadas tampoco con Dios. Las que mantienen o promueven divisiones entre hermanas deben ser disciplinadas, porque las divisiones son un pecado y ellas deben ser disciplinadas sin duda. En el capítulo 2, en los versículos 13 y 14, Pablo ya ha hablado de las barreras que existían entre judíos y gentiles y que la cruz de Cristo ha removido todas esas barreras. Ya no hay barreras. Pablo dice, todos tienen derechos iguales a los privilegios de la gracia. Judíos y gentiles, quienes sean, todos tienen derecho. Y 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En el momento de nuestra conversión, hermana, el Espíritu Santo nos ha sumergido en el cuerpo de Cristo. Ese es el bautismo en el Espíritu Santo, en el que todas aquí hemos sido, en las que hemos participado. Este es un pasaje, hermanas, trinitario. El asunto de guardar la unidad está vinculado con el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esto significa que el Dios Trino es la base de nuestra unidad, su fundamento, su cimiento. Es por el Espíritu Santo que tenemos acceso al Padre. El Padre es el que nos dio origen a nuestra unidad. El Señor la realizó y el Espíritu Santo la ejecuta y la hace efectiva a través de usted y de mí, a través de nosotras. El pasaje sigue diciendo, un espíritu.
todas las que son miembros de este cuerpo único, lo son debido a que el Espíritu Santo habita en ellas. Esto significa que el Espíritu Santo constituye la iglesia y es la base de su unidad. Y es el mismo Espíritu que habita en ti y en tu hermana y en mí. Y el pasaje sigue diciendo, una misma esperanza. Entonces, todas las que tienen el Espíritu Santo poseen una misma esperanza. Esto es porque el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, es la garantía de nuestra herencia. Es decir, que en el fin de todas permanecerán en la presencia del Señor, momento en que nuestra esperanza dejará de ser esperanza. Será el momento en que todas seremos restauradas a su semejanza y entraremos a poseer su herencia. Entonces, todas aquellas que participan de la gloria de aquella esperanza, luchan ahora por mantener la unidad de la iglesia en amor y paz. Amén. Versículo 5. Un Señor, donde existe el mismo Señor, judíos y gentiles, negros y blancos, ricos y pobres, grandes y pequeños, están unidos. ¿Escuchó, hermana? Están unidos. Si Cristo es adorado y honrado como Señor, entonces ni la ambición personal, ni el espíritu partidario, ni disputas acerca de cosas secundarias pueden quebrantar la unidad que Dios mismo ha diseñado y que desea que la vivamos. Una fe, dice el versículo, para nuestra salvación hemos escuchado y creído las mismas verdades y descansamos sobre las mismas verdades para nuestra salvación eterna. La misma fe salvadora es encontrada en una amplia variedad de corazones, pero esa fe es la misma en todas ellas. Un bautismo, el Nuevo Testamento no apoya ni acepta la idea, hermana, de que alguien pueda ser cristiana sin ser bautizada. De modo que estar en Cristo es haber sido bautizadas en su muerte, sepultura y resurrección. El bautismo es la puerta de entrada a estar con Cristo. Es la puerta de entrada a estar con Cristo. Hemos sido bautizadas en Cristo y no en una variedad de líderes. Lamentablemente algunas hermanas están más listas a obedecer a sus líderes que a Dios mismo o que a la palabra. En este aspecto, hermana, en cuanto a la unidad que Dios requiere de su pueblo, si todas hemos sido bautizadas en el mismo propósito y entendimiento, hemos sido incorporadas a las mismas realidades espirituales y por ese hecho compartimos de las mismas bendiciones espirituales. ¿Cómo puede ser entonces? ¿Cómo puede ser entonces que personas que comparten la misma salvación y las mismas bendiciones ahora vivan desunidas unas de otras, como si fueran miembros de un clan diferente o de un clan enemigo? ¿Cómo es posible, hermana? Versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Las cristianas, hermanas, creemos que vivimos en un mundo creado por Dios, controlado por Dios y sustentado por Dios. Es más, creemos que Dios habita en nosotras por su Espíritu y está operando su propósito por medio de ellos. Entonces,
¿Dónde puede ser encontrada una tan profunda y amplia unidad, sino en la comunión de aquellas que comparte de tal fe y experiencia? Solamente ahí. Las divisiones, hermanas, aparte de ser una necedad inconsistente, debilitan el testimonio que la iglesia debe dar al mundo de esa fe tan gloriosa que posee. Toda diferencia cultural, socioeconómica, racial, intelectual, nacional y todas las diferencias que usted quiera añadir son superadas en mucho por las realidades eternas que las cristianas tenemos en común. Las cristianas somos unas en Cristo y esta unidad descansa en última instancia en el Dios Trino. Un Espíritu, un Señor, un Dios y Padre de todos. Este es un pasaje claramente trinitario y en esta realidad espiritual reposa la unidad de la iglesia. El llamado de nuestro bendito Señor es que andemos a la luz de esta realidad y que nos conformemos a esta verdad. Amén. Para concluir, mis amadas hermanas, en primer lugar, este pasaje nos habla de la grande y enorme importancia de la unidad de la iglesia. Pablo pudo haber hablado de otras cosas importantes que tienen que ver con el andar de la cristiana en la comunidad de las redimidas. Pero el tema que él escogió fue el de la unidad, basada en las grandes verdades eternas que hemos considerado. La unidad es esencial, hermanas, para la salud espiritual de la iglesia y para el desempeño de nuestro ministerio y testimonio al mundo. La unidad es esencial. Y es por eso que Satanás ataca tan vigorosamente la iglesia y a las personas, y muchas personas se preguntan, ¿cómo es que pasan tantas cosas en la iglesia? ¿Por qué acontece esto y lo otro? Bueno, es que Satanás sabe que si él divide la iglesia, él va a vencer. Y él está preocupado en causar división en la iglesia. Esa es su agenda y él no se va a apartar ni un centímetro de eso. Y si las cristianas, hermanas, no vivimos a la luz de las cosas que Pablo ha mencionado aquí, podríamos ser instrumentos nosotras mismas en las manos del diablo. Para nuestro Dios la unidad es importante, extremadamente importante, y también debería serlo para nosotras. En segundo lugar, este pasaje nos habla que la unidad debe ser una prioridad para las cristianas, tal como lo es para Dios. Eso significa que debemos estar dispuestas a cuidarnos de actitudes que quebranten la unidad de la iglesia. Debemos cultivar las virtudes que fortalecen la unidad. Debemos usar las enseñanzas bíblicas para solucionar los conflictos que surjan. Cuando uno entiende el valor que tiene la humildad y la mansedumbre, soportarse con paciencia para la unidad de la iglesia, entonces comenzamos a trabajarlas en nuestra vida para mostrarlas al mundo. Eso es por supuesto, si es que para nosotras amamos la obra del Señor. Si es así, entonces pongamos a trabajar todas estas virtudes. Pablo oraba por los efesios, hermana, oraba por los efesios para que ellos sean fortalecidos con poder en el hombre interior. Y nosotras debemos orar por lo mismo, hermana. Debemos orar, usted y yo debemos orar y decir,
Señor, fortaléceme en la mujer interior para que en medio de las provocaciones, en medio de los desaires, en medio de los conflictos, en medio de los malos entendidos, en medio de los chismes, yo pueda reaccionar como una cristiana. Esa debe ser nuestra oración, hermana. Esa debe ser nuestra oración para mantener la unidad de la iglesia. Amadas hermanas, la división no es un virus que viene de afuera. La división es un cáncer que se genera en el cuerpo. Nadie nos va a dividir desde afuera. La división se genera en el seno de la iglesia. Y usted y yo tenemos una gran responsabilidad delante de Dios para que las células cancerígenas de la división no hagan metástasis en medio nuestro. Usted y yo tenemos esa responsabilidad de guardar la unidad que dejó nuestro Señor para su iglesia. Mis amadas, a través del desarrollo de este tema, ¿ha sido usted convencida de pecado por este tema expuesto? ¿Ha visto usted actitudes en su corazón que pueden quebrantar la unidad de la iglesia? ¿Ha entendido por la exposición de la palabra en esta noche que por su forma de reaccionar ha contribuido para la división de la iglesia? Hermana, si es así, le exhorto a que lo solucione ahora. Resuelva ese problema delante de Dios. Resuelva ese problema con la hermana, con el hermano, con su vecino, con quien usted lo tenga. No siga, no continúe contristando al Espíritu Santo que está en medio nuestro. Y si hemos tenido problemas, hermanas, de ese encuentro, les pido que hagamos el mayor esfuerzo para la unidad, de modo que la iglesia sea bendecida y podamos trabajar siendo ejemplos de la grace. Que Dios tenga misericordia de nosotras, de cada una de nosotras, y nos preserve unidas, hermanas, unidas hasta el fin, para la gloria de nuestro bendito Señor y Salvador, guardando la unidad. Para nuestro glorioso Señor, que merece toda honra y toda gloria ahora y para siempre, sea para Él todo. Muchas gracias, mis amadas hermanas. Que el Señor las bendiga grandemente.